Muy buenos días para todos mis seguidores de las redes sociales, especialmente de YouTube y Facebook. Hoy estamos a 24 de diciembre del año 2025. Hoy se conmemora los 203 años de la masacre de los Pastuzos o la famosa Navidad Negra de los Pastuzos, ordenada por Simón Bolívar. Aunque en el colegio y en la escuela, en la materia de historia patria, nos mostraron a Bolívar como el precursor, el padre de la libertad, el padre de las 5 repúblicas, pero en el fondo hay muchas cosas oscuras de Bolívar. Por ejemplo, durante la gesta libertadora, encabezada por Bolívar y los demás próceres que conocemos, se cometieron cualquier cantidad de delitos de lesa humanidad. Se cometieron crímenes contra la población indefensa que estaba parte de esta situación política de la época. Violaron mujeres, hicieron reclutamiento forzado, hicieron también boleteo, el saqueo. Usted se imagina cómo se mantenía una tropa de los patriotas que luchaban por la emancipación, por liberarse de la corona española. Pues ellos tenían que vivir de la vacuna, de pedirle plata a la gente y en muchos casos del saqueo. Eso no lo enseñaron en la materia de historia patria, ni en la escuela, ni en el bachillerato. Pero la realidad es. Y hubo reclutamiento forzoso para ser parte de la campaña de la gesta libertadora. Y los que ya habían engrosado las filas, que estaban luchando ya contra los realistas, contra los españoles, y que se apartaban o que intentaban fugarse, pues sencillamente los fusilaban. Eso no lo cuenta la historia colombiana, eso lo cuenta la historia de la contraparte. Pero bueno, volviendo al tema de la Navidad Negra de los Pastuzos, resulta que cuando viene el proceso de la emancipación del yugo español a partir del 7 de agosto de 1819, se crea la Gran Colombia, conformada por 3 repúblicas. Y Bolívar pasa a ser el presidente de la Gran Colombia de 1821 hasta 1830, más o menos. Resulta de que en los diferentes provincias o en los diferentes estados, pues los que luchaban a favor de la corona española, los realistas, pues se sometieron al ejército libertador y no pasó nada. En eso se encargó Sucre, se encargó José María Córdoba y otros próceres de convencer a la gente que se sometieran al proceso de la emancipación que se había logrado el 7 de agosto de 1819. Pero los pastuzos opusieron resistencia. Ellos no le quisieron jalar a eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy sobreprotegidos por la corona española, por las famosas leyes de Indias y demás arandelas, y ellos tenían una connotación religiosa muy fuerte producto del coloniaje español. Ellos se opusieron. Como se opusieron, Bolívar mandó un emisario que fue inicialmente Antonio Nariño y le dijeron que se sometieran al ejército, a la nueva república, que se sometieran al proceso de independencia. Los pastuzos dijeron que no, les avisaron. Bolívar intentó ir allá a retomar el control y fue derrotado en la famosa batalla de Bomboná, que eso fue el 7 de abril del año de 1822. Entonces, como no había sido posible ni con Nariño, ni con Ricaute, ni otros, digamos, próceres de nuestra patria, pues entonces se ordenó la masacre de los pastuzos. Y eso sucedió los días 22, 23 y 24 de diciembre del año de 1822. Bolívar ordenó no dejar nada en pie. Y fue así como el general José Antonio Sucre, que comandó la expedición, que comandó el famoso batallón Rifles, que estaba al mando lógicamente de Bolívar como presidente de Colombia,
pero el que lo dirigió en ese momento al batallón rifle fue José Antonio Sucre. Y les cuento lo más aterrador, que eso no nos lo enseñaron en la escuela. Se tomaron a Pasto. En ese entonces Pasto tenía aproximadamente unos 1.200 habitantes, en su mayoría pues lógicamente indígenas. Y al ingresar degollaron mujeres, ancianos, niños, violaron mujeres, violaron monjas, ingresaron a los conventos y acabaron hasta con el nido de la perra. Llegaron a las parroquias, incendiaron los archivos parroquiales, llegaron a las bibliotecas y quemaron libros, quemaron los archivos del municipio, hablándolo así de esa época. Se cometieron cualquier cantidad de crímenes de lesa humanidad y buscaron a los que se oponían a la gesta libertadora, a ser parte de la nueva República de Colombia o de la Gran Colombia. Entonces los buscaron casa por casa y los encontraban y los degollaban. Y lo peor, muchos se refugiaron en las iglesias, como en la iglesia de San Francisco, en la iglesia de Santiago, de San Juan, de San Andrés, ¿sí? Ingresaron allí estos soldados libertadores o libertarios y degollaron dentro de las iglesias a estas personas que no querían hacer parte de la Gran Colombia, que querían seguir dependiendo de la corona española. Son más o menos, según lo que cuenta la historia, masacraron a más de 500 pastuzos y la población era casi de 1.200 para esa época del 1822. Quiere decir que mataron casi la mitad de la población pastusa. ¿Y todo por qué? Porque pues ellos se oponían y como ese era el paso obligatorio para llegar a Perú, que también estaba en proceso de emancipación, entonces Bolívar ordenó la masacre. El 2 de enero del año 1823, Bolívar llegó triunfante a Pasto, sometió al pueblo, los hizo jurar, les hizo jurar lealtad a la Gran Colombia y de paso les profirió una serie de decretos, o de actos administrativos, diría yo, expropiando caballos, ganado, predios para fortalecer el ejército libertario o el ejército del libertador. Entonces a nosotros nos enseñaron cosas muy bonitas de Bolívar, pero no nos dijeron que él fue un tipo que tuvo 29 hijos no reconocidos, que en su campaña libertadora, como se dice en términos coloquiales, se comió a más de una niña porque como era el jefe libertador, hizo reclutamiento forzado. Sus tropas tuvieron que vivir del saqueo o del boleteo o de pedir o del abigeato para poder sostenerse. Pero cuando uno habla de estas cosas, eso uno es un hereje de la historia, pero la realidad es esa. Por eso es importante estar leyendo, estar investigando y no creer lo que nos dicen, porque nos dicen cosas que no son ciertas. Para todos ustedes una feliz Navidad, un venturoso año 2026 y espero sigan en la tónica de leer y no tragar entero. Si les gustó el comentario, por favor, compártalo con otras personas. Soy Víctor Julio García Rodríguez, periodista de la ASOPME.